Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio a Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Bienvenido, comisionado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias Eduardo por esta oportunidad, por compartir sobre temas importantes de El Salvador y también tener el privilegio de dirigirnos al pueblo salvadoreño, deseándole una feliz noche. Y vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Comisionado, ¿qué es un proyecto estratégico? Partamos de ahí, un proyecto que para el gobierno o para el Estado pues pueda tener esa relevancia o esa importancia de ser considerado un proyecto estratégico de nación. Con todo gusto. Primero que nada, cualquier cosa en la vida requiere de planificación. Y si hablamos de proyectos, hay diversidad de ellos. Y si hablamos de país, por supuesto hay que establecer cuáles son las líneas y las rutas o la hoja de ruta que tenemos como país. Todo parte de la planificación y la construcción del Plan Cucatlán que hizo el presidente Nayib Bukele y que puso en ejecución desde el primer día que tomó posesión en el gobierno como presidente de la República. Dentro de este plan se enmarcan proyectos estratégicos que generen impacto económico, competitividad, desarrollo en todas las municipalidades, en todos los territorios del país, beneficios directos a la economía de la ciudadanía y al mismo tiempo una mejor proyección como país hacia afuera, ya que tenemos una ubicación estratégica, hablando a nivel geográfico, que nos permite tener muchas oportunidades. Todos los planes estratégicos de la República tienen una prioridad presidencial, que se trata de llevar al país a otro nivel de desarrollo, a otro nivel de competitividad y al mismo tiempo generar un mejor beneficio y un bienestar total a toda la ciudadanía. Ahora, estos proyectos estratégicos deberían, comisionado, sobrepasar un periodo presidencial, es decir, temas como por ejemplo el Canal de Panamá, en Panamá, no importa quién esté en la presidencia o qué gobierno tenga mayoría en una asamblea, son visiones a muy largo plazo, porque al final todo el mundo sabe que es de beneficio para el país. Igual debe de ser, pues en el caso nuestro, algunos temas que no importa las corrientes políticas deberían de caminar porque como salvadoreños sabemos que van a traer un beneficio a la población. Definitivamente eso es lo que hace un verdadero estadista, pensar en el desarrollo de la población al corto, mediano y largo plazo, dejar una herencia positiva a las futuras generaciones. Pones el ejemplo de Panamá y por supuesto hay diferentes ejemplos como Singapur, como Israel, que fue Israel fundado en 1948 y reconocido como Estado, y veamos que todos sus proyectos fueron estratégicos. ¿Y quién es ahora Israel a nivel mundial? Claro. Por supuesto Singapur, que es un referente muy importante que siempre utiliza el presidente para tenerlo como un espejo y de las cosas que podemos hacer como gobierno y hacer como salvadoreños. El legado que el presidente Nayib Bukele está pensando para la ciudadanía, incluso para aquella pequeña minoría que no confía en sus proyectos, es dejar a las futuras generaciones grandes beneficios. Y al final el tiempo va a dar la razón a quien la tiene. Estos proyectos no son proyectos cortoplacistas, no estamos hablando de planes políticos ni proyectos politiqueros. Es una frase que utilizo mucho porque en el pasado nos acostumbramos a ver cómo todos los gobiernos solamente hacían planes a 5 años para lograr objetivos y resultados políticos, y esto viene a ser un proyecto mezquino. Nunca se pensó en la ciudadanía. Pero el presidente tiene esta visión a largo plazo de qué herencia vamos a dejarle al país y vamos a tener todos nosotros como salvadoreños. Ese es el servicio público y ese es el objetivo principal y uno de los proyectos principales del presidente Nayib Bukele. Ahora, este tipo de obras a largo plazo y importantes para el país, pues requiere de la cooperación internacional, comisionado. Le hemos visto que ha estado reuniéndose con cooperantes, con empresas también importantes, y sobre todo de este modelo de asocios públicos privados se vuelve fundamental en este trabajo. Yo soy un fiel creyente que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y hemos visto que contamos con la bendición de Dios, como a pesar de una coyuntura de la pandemia que fue un año totalmente paralizado a nivel mundial,
que incluso ha generado crisis económicas en el mundo, en la cadena de abastecimiento, en los costos de los fletes, en los costos de los productos, que ha generado inflación. Hemos visto cómo el país ha contado con la bendición de Dios y la decisión oportuna ante cada circunstancia negativa que nos enfrentamos del presidente Nayib Bukele. Siempre está pensando un paso adelante. Este tipo de cosas conllevan en pensar en el desarrollo integral del país. Si queremos cambiar el país, el presidente ha tenido una apuesta muy clara. La apuesta a la educación, la apuesta contra la corrupción, la apuesta a la seguridad, la apuesta al desarrollo económico y, por supuesto, al desarrollo tecnológico de nuestro país. Y esto enmarca una serie de proyectos que tiene que ver mucho con este desarrollo tecnológico y dar al país un paso adelante. Hablamos con diferentes multilaterales y lo que estas multilaterales ven es confianza en el país. Los índices de desarrollo económico, de crecimiento económico, por primera vez en la historia de El Salvador vemos un índice de 2 cifras. Estamos hablando de un crecimiento del 10.3% a pesar de la pandemia. A pesar de que hay países y economías que no han logrado recuperarse, nosotros hemos visto cómo la inversión privada y cómo también la inversión pública a gran escala, con grandes proyectos de infraestructura, se están haciendo tangibles y se están concretando en apenas 2 años y medio de gobierno del presidente. Ahora, hay gente que pueda, comisionado, decir, pero ¿por qué enfocarse en proyectos tan grandes si hay necesidades en salud, en educación? Van pensando como en el día a día. Esta es una apuesta que, por supuesto, este está en el presupuesto y se tiene que ir ejecutando pues obras importantes de salud y educación, pero también se tiene que ir pensando a mediano y a largo plazo paralelamente para ir dejando, como usted decía, obras importantes para el país también, no solo una u otra. Efectivamente, eso se trata de pensar en el futuro. Y cuando tú decías una frase, cuando una persona, un padre de familia o una familia está pensando en el día a día, o vamos, como decimos en el buen salvadoreño, coyol quebrado, coyol comido, ¿cuáles van a ser los resultados? O si vemos un proyecto en específico y nos enfocamos en una sola cosa y desatendemos cosas importantes y dejamos de creer en el futuro, si pensamos de esa manera con complejos, nunca vamos a tener un mejor futuro para nuestros ciudadanos, para nuestros jóvenes y para El Salvador. Nosotros queremos ver un país próspero, un país que tenga oportunidades ante el mundo. Nada de las cosas importantes, urgentes y lo prioritario del presidente ha sido olvidado. Hemos visto la inversión más grande en la historia en el sector hospitalario, en toda la red hospitalaria del país. La mejora de nuestros hospitales, cómo hemos combatido la crisis del COVID-19, cómo hemos tenido uno de los mejores planes de vacunación de toda Latinoamérica, cómo el país se ha convertido en un referente, cómo hemos visto el presidente que se ha convertido en un líder con el 85% de popularidad a nivel mundial, el líder más importante a nivel mundial. Este tipo de cosas es porque no solamente estamos viendo proyectos a largo plazo, proyectos de gran infraestructura, sino que también se está atendiendo la urgencia. Esto es prioridad para el presidente. Cómo ha sido eficiente el plan control territorial, cómo se ha logrado tener un control de los territorios y que de repente hay algunas crisis que hay siempre algunas voces oscuras, algunos financistas oscuros que quieren opacar los avances del gobierno. De inmediato se ha visto la acción de nuestros cuerpos de seguridad. Y al mismo tiempo hemos visto la gran inversión que se viene en materia de educación, una computadora para nuestros niños. Entonces no se ha descuidado absolutamente nada, pero también se están haciendo grandes apuestas con estos proyectos estratégicos. Ahora, comisionado, a la casa, digamos, de la inversión y de los proyectos también específicos, grandes en los países, están muchas naciones también. Entonces, la presentación del documento o las políticas o la claridad con la que se vaya a buscar estos fondos y estos proyectos se vuelve importante porque no somos el único país que quiere desarrollar este tipo de infraestructura tan grande como ya la que vamos a empezar a hablar, Tren de Pacífico, lo del aeropuerto en la zona oriental, que ya vamos a profundizar en otros bloques, pero no somos el único. Entonces, vamos a hacer una competencia también de fondos para ejecutar este tipo de proyectos. En el pasado hemos visto cómo el país se nos ha querido meter en nuestra filosofía de vida una creencia, un paradigma de que somos un país demasiado pequeños. Y el presidente siempre ha dicho que nunca nadie nos diga que somos un país tan pequeño como para ser verdaderamente grandes. Pensar sin complejos, saber que tenemos competencias ante el mundo, saber de que en la región centroamericana tenemos países que siempre han venido a la vanguardia y han tenido pasos adelante de nosotros, incluso a años luz, otros están a una década de nosotros. Sin embargo, esta operación de reconstruir un país, de tener una nueva visión
de país y al mismo tiempo vivir esta nueva era a nivel económico, a nivel educativo, a nivel de combate frontal a la corrupción. Cómo limpiar precisamente la casa y empezar de cero, pero con una proyección de futuro que tendrá grandes resultados. Una imagen del país sumamente positiva. El país hoy por hoy, inversionistas, economistas, grandes inversores, otros que están también en las inversiones de las criptomonedas, otras empresas como por ejemplo Energía del Pacífico han dicho El Salvador es un país de oportunidades. Entonces nosotros estamos pensando sin complejos. El presidente se caracteriza por tener ese carácter y esa actitud de ir siempre avante, siempre adelante y sin complejos. Por ejemplo, ya mencionaba usted, ese proyecto es un proyecto muy importante, muy fuerte para el país, el de Energía del Pacífico, que recientemente vimos al presidente de la República, pues que estaban dando el banderillazo de salida. Y también vimos cómo el CEO de esa empresa manifestó la frustración que vivió hace 5 años, cuando inicia el proceso en el 2014 y no empieza ni tan siquiera con los trámites tan básicos. No había apoyo, bloqueo total, no ha habido un apoyo al inversionista. Y como decía, parafraseando ese discurso que él dio tan emotivo, perdí las esperanzas de El Salvador. Dijimos, vamos a tirar la toalla y nos retiramos de ese proyecto. Sin embargo, cuando habla con el presidente, dice, esta fue la primera reunión que me devolvió la esperanza. Y hemos visto en tan solo 2 años cómo se ha realizado ese proyecto y múltiples proyectos más que se están desarrollando. Y este enfoque, este conocimiento o este nivel de conocimiento del país no solamente lo identifican estos empresarios, sino que grandes inversionistas y también organismos multilaterales que saben que el país tiene una proyección al alza y al crecimiento garantizada. Ahora, estas vaivenes políticos que se dan en el país con la oposición, ¿genera algún tipo de fricción para atraer esa inversión al país? ¿Genera algún costo político internacional? ¿Está complicando eso, por ejemplo, apoyar este tipo de proyectos de los que vamos a hablar? De ninguna manera, al contrario. En el pasado hemos visto cómo algunos gobiernos siempre favorecían a un mismo grupo, a una minoría, y no había oportunidades para que otros pudieran competir en un mercado que es libre mercado. Y otros gobiernos que simplemente cerraron las puertas a la inversión privada y dijeron no es posible. Y este tipo de cosas que al mismo tiempo fueron más opacadas por la corrupción, lo que hacía era ahuyentar la inversión extranjera y por supuesto la inversión nacional. Pero ahora hemos visto cómo se han vencido estos paradigmas y cómo ha cambiado la imagen del país y existe este nivel de confianza. Al contrario, yo podría decir que no existen fricciones políticas. Las cosas políticas están por un lado y siempre van a suceder, siempre existirá oposición, siempre dirá alguien que una pared es blanca, otro dirá que es negra. Y nosotros podemos ver las cosas tal cual son, pero la oposición precisamente es eso, ir en contra. ¿Pero en contra de qué? De las grandes mayorías, del pueblo salvadoreño. Entonces el enfoque principal de este gobierno es ver y poner al salvadoreño, al pueblo entero, como primer lugar. Y de esta manera nosotros vamos a poder lograr estos grandes cambios como país sin importarnos lo que puede la fricción política en estas minorías que pueden generar. Muy bien, estamos conversando esta noche con Cristian Flores, comisionado presidencial para proyectos estratégicos. Si usted quiere participar de la entrevista, ya saben, en el último segmento de debate, pues vamos a leer algunos de sus comentarios en la participación a través de las redes sociales. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros esta noche. En el estudio nos acompaña Cristian Flores, comisionado presidencial de los proyectos estratégicos en nuestro país, y uno de estos temas importantes es el tema del Tren del Pacífico. Comisionado, lo decía el presidente de la República en el discurso de 15 de septiembre, que era una de las apuestas importantes pues para nuestro país. Entendemos que está en marcha ya el estudio de factibilidad realizado por una empresa surcoreana. Exactamente, hay grandes prioridades en este caso y proyectos que son sumamente ambiciosos, proyectos de gran envergadura, pero nosotros tenemos la certeza, tenemos la tranquilidad de que estamos cumpliendo los tiempos. El 2020 fue un año atípico, un año que detuvo muchos procesos. Sin embargo, cabe mencionar que en cuanto al Tren del Pacífico, nosotros tenemos un gran apoyo de multilaterales del Banco Centroamericano de Integración Económica. También tenemos el apoyo de diferentes instituciones, también de Corea del Sur. Ahí estamos viendo, comisionado, algunas de las animaciones, pues de cómo podría funcionar en nuestro país, por lo menos la parte de los diseños, ¿verdad? Esto es precisamente una reconfiguración, yo le llamo, de la infraestructura logística de nuestro país, que nos une con la región centroamericana.
y esto también está avalado no solamente por el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ve el potencial de cada país y la integración de los países para una economía más fortalecida, sino que también está avalado por la CEPAL, estudiado que esto generaría grandes oportunidades porque al mismo tiempo nos conecta en una red ferroviaria que tendría tiempos de desplazamiento más cortos y más eficientes para todas las cargas de Centroamérica y también hacia México. Y nos conectamos con el famoso Tren Maya. Estos son proyectos sumamente ambiciosos que es necesario trabajar. Hay grandes avances ya constantemente. Todas las semanas estamos diferentes instituciones con el presidente de CEPA, Federico Anliker. Trabajamos con todo su equipo de CEPA y también otras instituciones que tienen que ver con vivienda, con obras públicas, interconectados con toda esta empresa, este corporativo y este consorcio coreano que es el que lidera el estudio de viabilidad, de factibilidad del tren, lo cual implica el análisis de la demanda, la modalidad de las cargas, la tecnología que se iba a implementar y otras alternativas óptimas, sistemas, rutas a conectar, cuáles van a ser los municipios a desarrollar, el impacto positivo que traerá en todas estas regiones y al mismo tiempo ver toda la estructura, incluso legal, la existencia de un asocio público-privado y también la creación y capacitación y transferencia de conocimientos para toda nuestra gente, que serían los que operaran de esta manera con otras empresas, el tren del Pacífico que queremos heredar al pueblo salvadoreño. Nos decía, hablábamos en el corte, que esta empresa surcoreana pues tiene una vasta experiencia en el manejo ferroviario, ¿verdad? Exacto, incluso está involucrado la Red Nacional de Trenes de Corea del Sur, donde hay una vasta experiencia, tecnología de punta. El presidente no está pensando en dar un tren a medias ni en dar un remedo de proyecto o de tren, como veíamos en otros gobiernos, que nos mentían con fachadas y con cosas que no funcionaban. El presidente realmente está comprometido y nosotros como funcionarios, como servidores, estamos totalmente comprometidos, trabajando de manera articulada con todas las instituciones para poder realizarlo. Los avances son bien importantes y nosotros estamos estimando que el plazo se va cumpliendo. Hay un cronograma donde estamos viendo todos los avances día con día, si existe alguna ruta crítica, si existe algún problema. Nosotros estamos siempre un paso adelante para buscar iniciativas que resuelvan el problema. Si vemos un problema, no nos quedamos ahí, sino que buscamos la alternativa. Entonces esto creo que nosotros estamos convencidos que el próximo año, en el mes de septiembre, tendremos el estudio final del tren y el presidente dirá el momento para poder poner la primera piedra de este proyecto tan emblemático. Bueno, de hecho lo dijo en el discurso de 15 de septiembre, dijo, en 2022 vamos a colocar la primera piedra. No dijo la fecha, pero dijo que era el próximo año que estaría ya colocando la primera piedra de un proyecto que es, al solo pensarlo, es muy grande. O sea, esto comisionado, involucra desde la revisión de los terrenos, el diseño donde pasaría, si hay viviendas, qué es lo más factible. Es un proyecto muy grande. Son retos, la verdad que existen retos en la vida y como país tenemos que transformar nuestra mentalidad y llevar el país a otro nivel. A mí me entusiasma saber el beneficio que traerá a todo el país, el desarrollo de toda nuestra franja costera, el beneficio que trae a nivel económico de nuestros empresarios, de los comerciantes, de los emprendedores, de todas las personas que ven ahí una oportunidad de negocio, los que importan, los que exportan, y al mismo tiempo el beneficio que traerá a zonas olvidadas históricamente como la zona oriental del país. En lo personal me siento muy identificado con Oriente por ser de San Miguel, pero digo, este es un momento histórico para el país y si no es ahora, no lo vamos a realizar nunca. Y el presidente siempre no quita el dedo del renglón y constantemente él está presionando para que esto se dé paso a paso. Sabemos que Roma no se construyó en un día, pero nosotros tenemos la certeza de que lo vamos a ver hecho realidad. Ahora, en términos generales, este es un proyecto, digamos, a nivel local. Claro, va a conectar con otras naciones, pero abarca todo el país. Así es, abarca todo el país. Estamos hablando de 3 fases diferentes. Primero que nada, hay que volver a encontrar el punto de salida. Estamos hablando de 103 kilómetros que conecten San Salvador con el puerto de Acajutla, sí, porque obviamente es nuestro principal puerto de cargas, de importaciones, obviamente de exportaciones, y también 43 kilómetros adicionales que son desde Acajutla hasta La Achadura. Okay. Lo cual permite que esta primera fase nos interconecte como países y al mismo tiempo tenga una lógica
en el manejo de nuestras cargas internas. Esto al mismo tiempo va a descongestionar el Gran San Salvador y va a abrir más oportunidades para que todos aquellos que tienen una actividad económica que se mueve a través de las cargas o de transporte pesado puedan tener tiempos más eficientes y costos más bajos. ¿Y la segunda etapa del proyecto? La segunda etapa del proyecto es obviamente conectarlo con la salida al Atlántico a través de Guatemala, ¿verdad? En la zona norte del país. Y la tercera etapa es conectarlo hasta el puerto de la Unión, pasando por el aeropuerto del Pacífico y el astillero que estará en el departamento de la Unión. Ahora, todo esto va paralelo, como estaba diciendo, una generación importante de empleo, de desarrollo en la zona, porque requiere mucha infraestructura y mucha obra también de desarrollo paralelo al proyecto. No solo las personas que van a trabajar en la construcción o en la operación del mismo, sino lo que se va a generar en los alrededores, ¿verdad? Exactamente, y esto creo que es un detonante para activar nuestra economía. Parte por el déficit que ha existido en el desarrollo de los municipios del país. Sabemos que contamos con una división política territorial de 262 municipios, donde muchos de esos municipios fueron totalmente abandonados. Hemos visto cómo no llegaba la inversión a estos municipios y cómo incluso el FODES, un mecanismo que se creó para poder llevar desarrollo local sostenible, fue malversado para intereses políticos, para proyectos electorales o solamente para enriquecer a empresas o personas que siempre tienen esa tendencia a la corrupción. Sin embargo, con la nueva modalidad del presidente, donde está liderada a través de la Dirección de Obras Municipales por Álvaro Ovirne y las otras personas de su equipo, están activando, que fue recién creada esta institución que va a estar al total servicio del desarrollo de todos los municipios del país. Esta es una primera fase. Nosotros estamos hablando del proyecto grande, del macroproyecto, pero esto prepara las bases. Esto es el andamiaje para que nosotros después veamos cómo se monta el tren, cómo se monta el aeropuerto en esos municipios que empezarán a ver todo el desarrollo local. Y por supuesto están otras intervenciones importantes en materia de seguridad, en materia de desarrollo turístico y también de desarrollo de infraestructura vial. Por eso tenemos el proyecto del periférico Claudio Lars, que está a un 95%, el periférico Gerardo Barrios, que va a conectar toda la zona oriental del país y pasa por estas rutas estratégicas que tendrán estas principales vías o polos de desarrollo, lo cual vemos que crea una sinergia y estamos trabajando a todo vapor, todas las instituciones, para que al mismo tiempo vayamos preparando el momento para después montar los grandes proyectos estratégicos de la República. El BCIE, por lo menos en este proyecto, juega un papel muy importante. Hemos visto las fotografías y las imágenes de las reuniones que usted ha sostenido con los representantes, conexión en línea con ellos y la supervisión del proyecto, y está muy metido el BCIE viendo la ejecución o las etapas de los cumplimientos que se vayan realizando. Por supuesto, y eso primero que nada genera transparencia, que existe un compromiso de parte del gobierno de que las finanzas públicas deben de ser transparentes, demuestra la confianza que tienen estas multilaterales hacia el gobierno de El Salvador, pero al mismo tiempo cómo creen en estos proyectos. Nosotros tenemos todo el agradecimiento a esa institución que ha creído en estos proyectos y ellos conocen el interés de múltiples empresas que han dicho nosotros queremos participar en estos proyectos. Los proyectos exitosos, cuando tú ves un desarrollo urbanístico, esos proyectos se venden en planos. Cuando ya el edificio está terminado, está completamente vendido. E igual, podemos hacer un paralelo de que en el país estos proyectos como el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico y el astillero del Puerto de la Unión son proyectos que ya hay empresas interesadas, que hemos tenido acercamientos constantes con ellos, empresas extranjeras, empresas americanas, empresas coreanas, empresas noruegas que han dicho nosotros queremos estar ahí. Y eso lo ha visto el BCIE y al mismo tiempo hace un acompañamiento integral para traer todas estas industrias y estas tecnologías y personas con capacidades, con técnicos, con consultores que están de la mano de nosotros para que estos proyectos puedan avanzar. Revisaba los documentos para la entrevista y coincide en las fechas y los trazos con lo del aeropuerto también en la zona oriental de nuestro país. Es decir, no está desconectado, no son proyectos individuales, sino que tiene de forma paralela pues un desarrollo que sería un aporte muy importante para la zona oriental. Así es que esa es la estrategia del Plan Cucatlán, esa es la razón del ser, crear una interconexión, que no hayan proyectos aislados, sino que llevar
todos los proyectos de la presidencia de manera articulada. Por ejemplo, no podemos hablar de grandes proyectos de infraestructura a nivel aeroportuario si no tenemos capacitada a nuestra gente, si no tenemos nosotros escuelas dignas, si no tenemos infraestructura vial que permita tener una conectividad a todos los municipios. Entonces el presidente establece esta conexión de todos estos planes y al mismo tiempo nos hace más competitivos. Como país tenemos una ventaja, tenemos tan solo 20,000 kilómetros cuadrados. Y esto, cuando muchos lo pueden ver como una desventaja, nosotros lo vemos como una oportunidad, porque nos permite tener diversidad y al mismo tiempo ser un punto tan atractivo para el turismo y también para los inversionistas. Esta semana hablaba con 3 rubros diferentes. Uno de ellos totalmente decidido a traer su inversión a El Salvador para poder maquilar, para poder construir equipos mobiliarios de diferente índole para el hogar, también electrodomésticos, también computadoras, tablets, o sea, tecnología, parques tecnológicos. Y han visto la oportunidad que tiene El Salvador a través de estos proyectos para poder ser el principal proveedor de esta industria hacia Estados Unidos, donde proyecta un crecimiento o un alcance de empleos en el primer año de 2,000 nuevos empleos y una proyección de crecimiento a 10 años de 16,000 empleos. Y no solamente en ese tipo de industrias. Hay diferentes industrias que ven la oportunidad que tenemos como país y si nosotros queremos estar ahí. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hablar también del aeropuerto en detalle, cómo está la planificación, cuándo se podría concluir la primera etapa de diseño y otros aspectos también importantes. Así que por favor acompáñenos, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Comisionado, también dijo el presidente que en 2022 va a colocar la primera piedra del aeropuerto en la zona oriental del país. O sea, hay plazos bien establecidos. Hay plazos establecidos y estamos claros y hay un total compromiso. Yo decía hace unos minutos, tenemos la certeza de que las cosas se van a dar porque no estamos sacándonos de la manga estos proyectos. Decía el interés que hay de estos proyectos, pero al mismo tiempo tenemos un respaldo de estudio de factibilidad que en el caso del Aeropuerto del Pacífico, quiero anunciar al pueblo salvadoreño que en el próximo mes de diciembre vamos a tener el estudio final, donde se determina cuáles son todos los detalles del proyecto. Ahí estamos viendo al mismo tiempo, la imagen. Como la imagen podemos ver, efectivamente va a ser un proyecto con vista, con acceso y paralelo al mar. Eso es importante para toda la gente de la zona oriental del país. No solamente nosotros creemos por los resultados que hemos venido viendo del estudio, ya estamos a un 95%. Lo cual quiere decir que nosotros ya mantenemos mucha información que estamos rebosantes por poderla anunciar. Sin embargo, sabemos de que al final el presidente va a dar estas noticias agradables y estas noticias positivas para toda la ciudadanía. No solamente a nuestros hermanos de la diáspora que tendrán la oportunidad de llegar a la zona oriental del país, no solamente para todas las personas de El Salvador que creen en nuestro país y que van a tener una gran oportunidad de empleos, también para aquellos grandes inversionistas con los que tenemos conversaciones constantes, hemos tenido diferentes reuniones, hay aproximadamente 14 proyectos ya construidos, ya planificados para toda la zona, desde Jiquilisco hasta el puerto de la Unión. Y ahí estamos hablando, comisionado, inversión hoteles, totalmente privada. Hoteles, restaurantes, resorts, diversos tipos de industrias, de sectores, de servicios, de cadena productiva, de cadena de abastecimiento, oportunidad para nuestra gente, los que tienen su pequeño restaurante, los que tienen su restaurante flotante, este tipo de inversiones. Y la inversión privada que hemos logrado identificar en tan solo un grupo de empresarios que manejan importantes firmas a nivel internacional de hoteles, estamos hablando de una inversión privada de 2.200 millones de dólares. Y estamos hablando de una generación de empleos de 193,000 nuevos empleos en toda la franja costera del país, específicamente en la zona oriental del país. La zona oriental del país que regularmente fue utilizada siempre en tiempos electorales para conseguir votos, que han tenido un aporte importante al Producto Interno Bruto del país y a la recaudación tributaria, no tenían mayores proyectos. Sin embargo, hemos visto cómo el presidente ha llevado todos estos grandes proyectos que ya son tangibles, como el periférico Gerardo Barrios, ampliación de diferentes calles de interconexión en toda la zona oriental del país,
el proyecto de Surf City, que ahora a través del Ministerio de Turismo, la ministra lleva la segunda fase hacia la zona oriental del país, pero el aeropuerto del Pacífico genera grandes expectativas y nosotros tendremos el resultado final para que se convierta en el principal aeropuerto turístico de Centroamérica. Estaba leyendo también que a través de CEPA y el consorcio del Payconaven, 4.000 lograron el acompañamiento también de banca multilateral, decía como socios estratégicos, porque pues sí, las características del proyecto es muy grande también, se necesita financiamiento. Este tipo de proyectos requieren ese fondeo. Hemos tenido la confianza de diferentes instituciones financieras que han dicho existe un gran potencial y ha venido demostrándose día con día conforme los avances del estudio. Payconaven 4000 es un consorcio español-colombiano que tiene muchísima experiencia en el desarrollo de aeropuertos. No hemos buscado a un aprendiz, a un consultor que nadie conoce, sino que estamos hablando de empresas de prestigio para crear un proyecto genuino. Dentro de este proyecto nosotros vemos otros modelos. Existe, por ejemplo, hemos visto cómo se desarrolló la Riviera Maya y nosotros vemos este potencial con lo que llamamos Riviera Lenca, porque obviamente Oriente es Lenca. Claro. Y esto conectado con el aeropuerto del Pacífico, hemos visto cómo en otros países como Punta Cana, como las Islas Griegas, empezó con un pequeño aeropuerto y cómo este aeropuerto se vino desarrollando. Sin embargo, la proyección del presidente es que nosotros tengamos un aeropuerto de clase mundial, un aeropuerto que tenga la oportunidad de recibir vuelos transatlánticos, vuelos intercontinentales, lo cual permite traer turistas desde Europa, turistas desde Asia, turistas desde Oriente Medio, turistas desde Estados Unidos y al mismo tiempo Canadá. Incluso hablaba hace unos días con la embajadora de Canadá y decía, el Golfo de Fonseca y toda la costa oriental del país es bellísima. Sí. Me encantaría que nuestros ciudadanos canadienses que aman El Salvador y que ven que este es un destino turístico muy atractivo, puedan llegar a ese nuevo aeropuerto del Pacífico. Ahora, el acompañamiento también de los alcaldes va a ser fundamental, sobre todo en esa zona, la belleza de las playas que están, pero desarrollar un poco más el ornato, la limpieza, la apuesta turística que puedan tener los alcaldes en sus municipios será también importante para sumar a este proyecto. Considero que vivimos nuevos tiempos políticos en el país, donde ya no tenemos un país polarizado, ideologizado, que tiene banderas, sino que tiene como principal proyección el salvadoreño en su conocimiento y en su consciente que quiere el bienestar de su familia, el bienestar de los suyos y el bienestar propio. Dentro de esto es un compromiso para los alcaldes servir 100% a la ciudadanía y esto independientemente de la bandera política a la cual ellos representan. Pero en este caso tenemos la urgencia de que los alcaldes se integren a estos proyectos para que las alcaldías no se gobiernen como instituciones aisladas, sino que también se puedan enrolar y se puedan subir a esta ola de proyectos de la presidencia. Y en este caso, lo que piden, y este es un mensaje para todos los alcaldes, lo que piden los empresarios es garantías, que tengan esa conciencia, que tengan esas oportunidades o que brinden esas oportunidades para que puedan desarrollar sus proyectos de manera abierta, de manera consciente, de manera responsable. Obviamente no están pensando los empresarios en obviar responsabilidades, sino que en tener nuevas oportunidades. Y también toda la ciudadanía, los ciudadanos, los del pueblo de estos municipios quieren oportunidades. Y estas oportunidades solamente se pueden gestionar a través de 3 agentes muy importantes. Ciudadanía, empresa privada y gobierno central. Y en este caso, el que está en medio es el alcalde, el cual permite que se puedan desarrollar este tipo de obras y van a tener beneficios, obviamente, para sus municipalidades, para saldar deudas históricas, pero sin olvidar cosas tan importantes como el agua potable, la energía eléctrica, que tengan los ciudadanos calles en buenas condiciones, caminos vecinales en condiciones dignas, porque este desarrollo que tenemos para el país, tienen que meterlos a ellos en esa ola y este es el momento. De lo contrario, quedarán desfasados y van a perder oportunidades sus ciudadanos. Pero es por eso que el presidente ha dicho, también como gobierno central nos vamos a involucrar para el desarrollo de todos nuestros municipios. Sé también de la importancia de la apuesta estratégica del astillero en la zona del puerto de Acajutla. Pero también hablando de la zona oriental, va a llegar el momento en que también Cutuco se va a tener que abordar, o sea, buscar reactivar ese puerto, darle vida y por todo el polo de desarrollo que se va a generar en este sector, estando tan cerca. A mí no me gusta hablar de herencias negativas, sin embargo no podemos tapar el sol con un dedo. Todos los ciudadanos, más los de la zona oriental del país,
y aparte todo el sector privado que tenía altas expectativas en el puerto de la Unión, pusieron sus inversiones y dijeron, este es el momento. Incluso se fue una especie de la fiebre del oro cuando todo el mundo empezó a comprar propiedades en la zona. Pero nosotros tenemos ese reto, ese elefante blanco, hay que levantarlo y estamos trabajando constantemente, primero que nada, para resolver situaciones importantes con nuestros amigos de la Embajada de Japón, para reactivar este proyecto, para ver todo el tema del dragado, prepararlo y llevarlo a ese nivel de competencia. Al mismo tiempo, desarrollar toda su zona extraportuaria y ver cómo la operación se vuelve mucho más rentable para que pueda convertirse el Puerto de la Unión en una central. En este caso hemos hablado con empresas que están en el negocio de los combustibles, que han dicho nosotros estamos interesados en poder operar el Puerto de la Unión para abastecer todos estos buques, estos barcos que vendrían al astillero. El astillero es específicamente un área extraportuaria donde se desarrollan diferentes servicios, reparaciones y mantenimiento de embarcaciones de diferente naturaleza, incluyendo cruceros. Esto podría ser como el Aeromán del aeropuerto, pero en navíos o marítimo. Exactamente. Más o menos. Exactamente. Y este potencial, vemos siempre esa sabiduría del presidente de ver que nosotros en el Pacífico no tenemos un astillero, donde tenemos un astillero más cercano es obviamente en las costas caribeñas, en las Bahamas, y obviamente estas embarcaciones, estos cruceros tienen que pasar por el Atlántico y pasar por los altos costos del Canal de Panamá. Claro. Y no digamos cuando existe una crisis de abastecimiento a través de las navieras donde se hacen esta especie de embudos o de tapones. Nosotros teníamos la oportunidad para ofertar al turismo que viene a través de los cruceros, mientras se hace esa reparación y ese mantenimiento, que puedan disfrutar toda la zona, lo cual permite que se desarrolle a nivel turístico. Pero si hablamos a nivel económico, a nivel de generación de empleos, $1,5 millones que puede generar un barco por un mantenimiento de un par de días, las grandes oportunidades, 6,000 empleos que pueden estar ahí directamente atendiendo el astillero, y no digamos los indirectos. Y para que tengan un número, solamente un barco pesquero, digamos, de unos 100 metros, consume en combustible entre $350,000 y $400,000 en diésel. Entonces, tener estas oportunidades genera empleo y al mismo tiempo dinamiza la economía de nuestra zona. ¿Y hay empresas interesadas en poder operarlo? Hace unos días tuvimos unas reuniones muy importantes en Panamá, donde hablamos con 2 de las empresas más grandes del mundo que usan estos astilleros, que son empresas de cruceros. Posteriormente tenemos otras reuniones importantes con empresarios de Corea del Sur que también dicen nosotros queremos invertir en estos proyectos, y también está otra empresa noruega que ha dicho nosotros queremos estar ahí, lo cual permite que si nosotros como gobierno tenemos una inversión con un nivel de porcentaje y ellos un 80% de la inversión, es algo que podemos operar a través de las instituciones como CEPA, pero al mismo tiempo estos empresarios o estas grandes empresas se hacen partícipes y vemos cómo estos proyectos se pueden activar. Y adiós, elefante blanco, se convierte un nuevo generador de empleos y un proyecto estratégico hecho realidad. Ahora, este es un proyecto en el que todavía está en papel, ¿o es un proyecto que se va a ejecutar, comisionado? No, es un proyecto que está avanzando, hay muchos compromisos ya establecidos, hay incluso acuerdos, hay convenios, pero nosotros no nos conformamos con estos convenios, sino que vamos más allá. Creemos que es importante vender el país en una serie de roadshows, que es nuestro trabajo. El país antes se vendía de manera triste, de una manera, perdón, quizá mi frase es muy fuerte, pero vendíamos el país dando lástima. Y era una estrategia para aprovechar algún tipo de fondos, algún tipo de donaciones. El presidente ha dicho, nosotros no queremos dar lástima, nosotros queremos crecer como país, queremos ser como ustedes. Y estos proyectos es lo que vendemos ahora hacia afuera. El país ahora se vende como un país seguro, un país de oportunidades, un país con un nivel de crecimiento para el próximo año arriba del 10%, y un país con proyectos estratégicos que permiten dar oportunidades a diversas industrias. Estaba leyendo que se habían reunido también con representantes de Norwind Cruise Line, una de las empresas interesadas también en operar, una grandísima, ¿verdad?, que maneja este tipo de barcos. Así es, hay muchas empresas que están en esta industria. Ellos incluso quieren venir a conocer ya el sitio donde se puede establecer el astillero del Puerto de la Unión. Nosotros somos fieles creyentes de que estos proyectos hay que tomar decisiones con mucha sabiduría, hay que saber medir los tiempos.
Obviamente hay proyectos que no veremos quizá en el próximo año, pero obviamente, como hablábamos al principio, esto se trata de una herencia. Pero sí estamos seguros de que podemos lograr en los próximos días, en los próximos meses, acuerdos sumamente importantes para dar ya el siguiente paso y pasar a la parte de intervención a nivel de infraestructura y construcción de la obra. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos y al regresar del corte, por supuesto, vamos a dar lectura a su participación a través de las redes sociales para el invitado de esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Decíamos, vamos a la participación de ustedes a través de las redes sociales, de la voz de Mao Hernández, que nos va a ayudar con algunas de las preguntas de los televidentes. Mao, buenas noches. Eduardo, buenas noches. Bueno, cesó la lluvia en la capital en un día que hemos tenido lluvia y movimientos telúricos también. Bueno, vamos con la participación de nuestros amigos y Karina Ramírez es la primera en escribir esta noche y nos dice, en materia de inversiones, ¿quiénes están participando en los grandes proyectos como el Aeropuerto de Oriente y el Tren del Pacífico? Pregunta Karina Ramírez al comisionado. Emilio Monterrey nos dice una pregunta a su invitado sobre esos grandes proyectos. ¿Qué debemos esperar a corto plazo? ¿Veremos el tren, el aeropuerto o el ferry? ¿Qué pasó con Costa Rica? ¿Ya no tiene interés en este? Y además, ¿hay algo nuevo que debamos conocer? Saludos, pregunta Emilio Monterrey. Alberto Cortés nos escribe, hace poco vimos a la inauguración de una planta de gas natural en Acajutla. Se ha dicho que la anterior gestión había iniciado la obra. ¿Cuál es la situación real? Pregunta Alberto. Vamos al set para las respuestas del comisionado, Eduardo. Muy bien, gracias Mao. Comisionado, ¿quiénes participan? Están preguntando. ¿Quiénes Por son supuesto, las empresas en el interesadas? Aeropuerto del Pacífico existe un consorcio representado por una de las empresas más grandes españolas en el diseño y desarrollo y al mismo tiempo ejecución de proyectos de aeropuerto, que es PEICO, y también está involucrada Alben 4000, que también es un consorcio entre colombianos y españoles que tienen toda la experticia en desarrollar la mayor cantidad de aeropuertos o la gran mayoría de aeropuertos de Europa y también de Sudamérica. Entonces, estas son instituciones, son empresas con todas las credenciales para poder soportar la factibilidad de este proyecto. Si hablamos del Tren del Pacífico, mencionaba hace un momento que está Susun Engineering, que también está incluida dentro de ese equipo, el Korea National Railway, que es el encargado de manejar toda la red de trenes de Corea del Sur, Dong Engineering, y también está Pyongyang Engineering. Estamos hablando de un consorcio de 4 empresas sólidas y una empresa o una autónoma estatal de Corea del Sur que están respaldando la viabilidad y el estudio de factibilidad del proyecto del tren. Entonces, estamos hablando de empresas responsables con todas las credenciales y certificaciones para tener un resultado transparente y objetivo y, por supuesto, de calidad. Preguntaban también algunos amigos y decían, ¿lo vamos a ver a corto plazo? ¿Lo vamos a ver por lo menos a mediano plazo este tipo de proyectos? Porque son inversiones tan grandes, proyectos tan grandes. Puedo garantizarle que vamos a ver a corto plazo resultados. Al mismo tiempo tendremos avances en un segundo nivel a mediano plazo y tendremos la conclusión final del proyecto en todo su desarrollo, toda su aerotrópolis, en este caso la vinculación del Aeropuerto del Pacífico ya en operación con el Tren del Pacífico y conectado con el nuevo puerto de Acajutla, que también está proyectado a ampliarse. Entonces, por supuesto, es algo que vamos a ver nosotros en un corto plazo y obviamente en el transcurso del tiempo vamos a poder disfrutar cómo se desarrollan todas estas obras, lo cual generaría que si un proyecto o estos proyectos en conjunto tomasen 5 años, son 5 años de oportunidades de empleo para poder construir estos proyectos y al mismo tiempo todos los años de rentabilidad que pueda generar otras oportunidades de empleo para todas las zonas donde estén estos proyectos. Y también decían lo de la planta de gas natural que comenzábamos a hablar hace unos bloques, se generó mucha traba y mucho problema y esto impidió que esta empresa pudiera instalarse hace 3, 4, 5 años en el país. Cuando hay objetivos o hay intereses económicos a través de empresas financiando gobiernos, obviamente cuando ven una posible competencia que va a establecerse en el país, más si se trata de energía y se trata de un buque de esta dimensión como es el BW Tatiana, obviamente en el pasado pusieron toda especie de trabas. Pudiera decir cualquiera, es que iniciaron el gobierno pasado, iniciaron los trámites y durante 5 años
fueron decepciones, dándose contra una pared y al mismo tiempo teniendo procesos de dilatación y de rechazo en diferentes instituciones. Ahora hemos visto cómo desde el compromiso del presidente, cuando era presidente electo, se sienta con estos empresarios y ve la gran oportunidad que es para el país tener este tipo de energía y tener este tipo de proyectos. El presidente pone a trabajar todas las instituciones. Y quiero aclarar, en el gobierno no existen ministros, no existen funcionarios ególatras. Aquí existimos servidores públicos que trabajamos al 100% para la ciudadanía y bajo la dirección de nuestro líder, que es el presidente, porque tiene una visión clara de país. Y el presidente dijo, vamos a desentrampar estos proyectos, y se unen las diversas instituciones, como es CEPA, como es el Ministerio de Medio Ambiente, como es el Ministerio de Vivienda, y todos los que tengan que ver con el desarrollo de este proyecto, la GEO, la CEL. Entonces, eso se trata de poner al servicio de la ciudadanía a toda, en este caso, todo el aparato del Estado. Entonces, ahora es una realidad. El mismo dueño de la empresa con sus otros socios, muy agradecido, dijo, este es un proyecto que se realizó a base de paciencia, a base de trabajo, pero por supuesto, gracias al apoyo del presidente Nayib Bukele. Comisionado, queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. Se nos acabó el tiempo, pero es importante hablar de estos proyectos que se están desarrollando, proyectos grandes para nuestro país. Muchas gracias por la invitación, gracias al pueblo salvadoreño por dedicarnos de su tiempo. Quiero decirles que Dios los bendiga a todos y que siempre vamos a estar al servicio de nuestra gente. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Por favor, que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Así que los esperamos.